Muy buenos días, qué gusto saludarles. Gracias a Dios que ya estamos en nuestra siguiente lección de Primera de Corintios. Y el día de hoy vamos a estudiar Primera de Corintios capítulo 12, capítulo 13. Si nos da tiempo lo haremos con el capítulo 14, porque prácticamente es un mismo paquete de información, van de la mano, están relacionados uno con otro. Leer Primera de Corintios 12, 13, 14 de manera aislada, sin considerar que es una misma idea, nos puede llevar a interpretaciones incorrectas. Por lo tanto, trataremos de abarcar los 3 capítulos y no 2, pero entendiendo siempre la unidad de esta información. Ya estuvimos en las sesiones anteriores hablando acerca de lo que es el culto. Ya nos habló el apóstol Pablo acerca de la cena del Señor, ya lo vimos, así que hoy hablaremos de dones y repito, si nos da tiempo hablaremos también de el orden en la iglesia. Pero Pablo empieza en el capítulo 12 hablando de los dones, entonces acompáñenme por favor a su capítulo 12 de Primera de Corintios y empecemos a estudiar acerca del tema de los dones. Y creo que la clave es poner atención en algunos aspectos que menciona Pablo, en donde te das cuenta qué es lo que está sucediendo y que hay ciertas cosas que Pablo tiene la intención de atacar o de hablar, de manejar. Y vamos a verlo en el capítulo 12, versículo 1 dice: no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Sabéis que cuando eras gentiles se os extraviaba llevándoos como si se os llevase a los ídolos mudos. Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús, y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. En esos primeros 3 versículos, Pablo como que establece la importancia de lo que va a decir y dice: no quiero que ignoren acerca de los dones. Y hace mención a 2 cosas. ¿Cuáles son las 2 cosas a las que hace mención cuando Pablo dice: no quiero, hermanos, no quiero que ignoren los dones espirituales? Porque, número 1, hay gente que se extravía. Ustedes cuando eran gentiles, ustedes antes de llegar a Cristo, fácilmente se extraviaban. ¿Qué es lo que está queriendo decir? Ahorita se están extraviando. Fácilmente se extraviaban. Entonces, no ignoren, tengan conocimiento, porque antes, como no tenías conocimiento, te extraviabas. Ahora, si tú no tienes conocimiento, te puede pasar lo mismo, te puedes extraviar. Ok, entonces lo primero que nos dice aquí es: Pablo está tocando un tema en el que probablemente había una situación de ignorancia de parte de la iglesia. Había práctica, pero no había conocimiento. Siendo muy técnicos, había ortopraxis, pero no había ortodoxia. Había práctica, pero no había conocimiento. Y tenemos que reconocer que hay muchas iglesias, o habemos probablemente muchas iglesias con ese conocimiento, muchas personas con ese conocimiento, que tienen un gran anhelo por hacer, por practicar, pero la falta de conocimiento puede hacer que se desvíen. Hay personas con un alto nivel de compromiso con el Señor, y no estoy diciendo que no tienen un compromiso con el Señor. Por supuesto que tienen un alto compromiso con Dios, pero ese alto compromiso con Dios no necesariamente se refleja de la manera adecuada, no porque el compromiso sea incorrecto, no porque el compromiso sea falso, sino porque hace falta este elemento que es el conocimiento. Pedro decía: añadid a vuestra fe virtud, y a la virtud conocimiento. Y como no tengo conocimiento, pero quiero hacer las cosas adecuadamente, quiero hacer las cosas bien, eso me puede llevar a errores, me puede llevar a malas interpretaciones. Y es donde Pablo dice: cuídate, debes tener cuidado de cómo hacer las cosas, de cómo dirigir tu vida, de cómo vivir la vida cristiana. Entonces es muy interesante cómo Pablo empieza con esa parte. Primero dice: antes te extraviabas porque no tenías conocimiento. Cuida que no suceda esto. Y luego también dice: por tanto, o sea, derivado a esto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús.
¿Qué significa esto? Que había en la iglesia de Corintio alguien que hizo esto. Pareciese, ¿no? Pareciese ser que así fue, que alguien alguien dijo que Jesús era anatema. Entonces Pablo dice, a ver, por tanto, a ver, hermanos, no ignoren los dones, porque cuando tú ignoras los dones, te pierdes, así como antes cuando no eras cristiano, te perdías por la falta de conocimiento y te llevaban a los ídolos. Ahora tú te puedes perder por la falta de conocimiento. Por lo tanto, ¿te das cuenta cómo va la estructura? Por lo tanto, te digo esto, nadie que habla por el Espíritu de Dios le llamaría a Jesús anatema. Parece que esto sucedió, sino que todo aquel que le llama a Jesús Señor, lo hace por el Espíritu. Pareciese que había ahí un tema de personas que estaban hablando y que no estaban hablando por el Espíritu porque lo que estaban diciendo no era correcto. Entonces por eso Pablo dice, no ignoren esto, porque hay personas que lo están haciendo mal. Había un problema de práctica de los dones. Y Pablo empieza a hablar. Ahora bien, y aquí empieza la explicación en el versículo 4. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas, es el mismo. ¿Qué está queriendo decir aquí? Ok, los dones, los ministerios, las operaciones, siempre, si el Señor es el mismo, si Dios es el mismo, entonces tienen que coincidir. No puede haber una revelación, porque ni siquiera hay revelación, no puede haber una revelación o no puede haber una puesta en práctica de un don, de un ministerio, de una operación en la iglesia que contradiga todo lo restablecido y todo lo dado por Dios en las Escrituras. Es imposible. Cuando se da eso, son personas que están torciendo el Evangelio. El primer punto respecto de los dones es que todos provienen de Dios. Dios es el mismo, ¿ok? Es imposible que una persona diga que recibió de Dios un entendimiento, una revelación o algo y que cambie lo que Dios ha enseñado, que cambie lo que Dios dice. Es que Dios me habló y me dijo esto, y si cambia lo que es imposible, porque Dios es el mismo. Dios sigue siendo el mismo. Dios no puede cambiar. Dios es el mismo ayer, hoy y siempre. Dios siempre es el mismo. Y muchas veces nos justificamos queriendo decir que Dios cambió su revelación. Y eso es imposible. Dios no cambia. Bueno, no, Dios no cambió. Lo que pasa es que nosotros hemos cambiado porque hemos entendido otras cosas. Ok. Bueno, eso lo podría entender. Pero Dios no cambia. Hebreos dice, Dios habiendo hablado en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos últimos tiempos nos ha hablado por el Hijo. ¿Qué es lo que está queriendo decir? Dios cambió la forma en la que se reveló. Antes se revelaba por los profetas, ahora se ha revelado por el Hijo. Pero la revelación no ha cambiado. La revelación sigue siendo la misma. Lo que cambió es el método de revelación, la forma de revelarse. Pero no cambió el mensaje. Aquellas personas que en su predicación cambian el mensaje, como esta falsedad, porque es una falsedad de la doctrina de la, no sé, ni siquiera, no sé cómo llamarle, de esta doctrina de la prosperidad, perdóname, es una falsedad total. Están cambiando el mensaje y han salido algunas, yo no sé si ya clasificarlas como herejías, porque no lo sé, pero han salido algunas equivocaciones tremendas. ¿Por qué? Porque está sucediendo lo que dice Pablo. Están cambiando, pero Dios es el mismo, el Espíritu es el mismo. No puede ser, Dios no puede utilizar a una persona a través de un don de profecía,
de lenguas, de interpretación, del que tú quieras, y cambiar lo que él ha enseñado, cambiar lo que ha dicho. Es imposible, imposible. Voy a continuar. Pero a cada uno les he dado la manifestación del Espíritu para provecho. Y empieza a hablar, porque este es dada por el Espíritu palabras de sabiduría, el otro palabras de ciencia, perdón, a otro fe por el mismo Espíritu, a otros dones de sanidad, a otro al hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas y a otro interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo cada uno en particular como él quiere. Ok. ¿Qué es lo importante de esta esta parte? Pablo empieza a hablar acerca de los dones espirituales. Si usted ha tomado el curso de membresía en la iglesia Torrefuerte, usted entenderá esto. Ahí se explica a detalle. Aquí no lo voy a explicar con detalle porque se ve en ese curso, pero déjeme grosso modo decirlo. Si nosotros vemos una recta numérica, en uno de los extremos tenemos el 0 y avanzamos en esta recta numérica, vamos avanzando. Diríamos que en un extremo tenemos la postura cesacionista y en otra tenemos la postura continuista. La postura cesacionista es aquella que nos dice que los dones espirituales han cesado, que todos, por eso se llama cesacionista, que todos los dones espirituales han cesado, que al día de hoy ninguno de estos dones espirituales opera. Dios los dio a la iglesia para un momento histórico específico, para una necesidad de la iglesia específica, para la consolidación de la iglesia, para la consolidación del ministerio de los apóstoles, pero terminando este periodo de consolidación, los dones dejaron de darse, de funcionar como tal, dejaron de funcionar de una manera muy clara. Bueno, esa es la postura cesacionista. Los dones han cesado, solamente fueron en un tiempo específico y en un momento específico. Y la otra postura, que está en el otro extremo, es la postura continuista. ¿En qué consiste la postura continuista? La postura continuista es aquella que dice que al contrario, que los dones espirituales continúan, que no han cesado, que Dios se sigue manifestando exactamente igual y que estos dones están vigentes. Ok, en estas dos posturas, que evidentemente son contrarias una a otra, en estas dos posturas, en esta línea, en esta recta numérica, tú vas a encontrar iglesias o personas en todas las diferentes posturas dentro de estas dos generalidades. Tú vas a encontrar iglesias en los diferentes puntos de la recta numérica, tú vas a encontrar iglesias en los diferentes puntos de la recta numérica respecto de las generalidades. Y es normal, ¿no? O sea, es normal en el sentido de muchas veces interpretamos, que es lo que debería ser, interpretamos respecto de lo que la Biblia dice. Pero en ocasiones interpretamos para justificar nuestra postura al respecto. Y eso hace que haya tantas posturas, como tantos puntos en la recta numérica hay de el punto A al punto, en este caso, Z. Entre el punto A y entre el punto Z vas a encontrar muchísimas posturas y muchísimas combinaciones. No es el objetivo de la clase decir cuál es nuestra postura como iglesia. Si a usted le interesa, entre por favor al curso de membresía de la Iglesia Bíblica Torrefuerte. Ahí sí hablamos respecto a nuestra postura en cuanto a los dones espirituales. El objetivo ahorita es solamente explicar lo que enseñó Pablo. Pablo está, porque estamos estudiando el libro de Corintios. Pablo dice, mira, hay diversidad de dones y Dios ha dado estos dones, pero tienes que entender, y para mí, Pablo empieza a hablar de estos dones, ¿no? Pero para mí la parte fundamental de estos 9 dones que Pablo utiliza es en el versículo 11, cuando Pablo dice, pero todas estas cosas las hace
uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Aquí sí podemos hablar, independientemente de cuál sea tu postura. Aquí sí podemos sacar mucha información. Número 1 dice, todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu. Todos estos dones son manifestaciones del Espíritu Santo. Ya otros da dones, perdón. Repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Ok, número 1 dice, repartiendo a cada uno en particular. Los dones son de un tema particular. Hay personas que dicen, es que Dios a esta iglesia le ha dado un don profético. Yo no veo que los dones se den a las iglesias. Se dan a las personas en particular. Perdón. Es la forma en la que yo interpreto el pasaje. El Espíritu le da a cada uno en particular. Oye, en nuestra iglesia Dios le ha dado este don a varias personas. Ok, eso lo podría entender. Y está bien. Pero Dios no da un don eclesiástico. O Dios no da un don a un movimiento. Es que nosotros que somos de este movimiento, Dios nos ha dado este don en particular, a diferencia de los otros movimientos denominacionales. Yo no encuentro una forma bíblica de comprobar o de fundamentar lo que usted me está diciendo, que Dios se mueve a través de denominaciones. Aquí no lo veo. Es muy claro que dice que reparte cada uno en particular. O sea, Dios nos ve de manera particular y a cada uno reparte, número 1 y número 2, como Él quiere. ¿Qué significa? Puede ser, estoy hablando en la postura continuista, ¿ok? Estamos hablando en la postura continuista. Puede ser, y en este momento en Pablo decía, Él da como Él quiere. ¿Esto qué significa? No todos tienen todos los dones. No todos tienen todos los dones. Y un error que yo creo que se comete en estas iglesias o en las personas es humanizar los dones. ¿Y a qué me refiero con humanizar los dones? De yo te voy a dar el don que yo creo que debes tener. Yo pastor, yo líder, o como le llaman en algunas personas, yo apóstol, ¿no? Yo el líder del movimiento, voy a orar por ti y te voy a dar el don que yo creo que tú debes tener. ¿Por qué? Pues porque yo soy el apóstol. Entonces, yo te puedo conferir un don. Espérame, aquí es claro que dice que es el Espíritu el que da el don. No es el apóstol, no es la persona, no es el mega líder del mega movimiento, de la mega iglesia. Es el Espíritu. Entonces, perdón, pero aquellas iglesias en las que es el apóstol el que ora por ti y te dice, tú tienes este don, yo no lo encuentro. Yo no lo veo aquí fundamentado. Te repito, tú puedes decir, sí, pero es que Dios le da esa autoridad al apóstol para... yo no veo eso. En ninguna parte. Lo que sí encontramos es que Pablo le dice a Timoteo, no descuides el don de Dios que está en ti, que te fue dado por la imposición de manos. ¿De qué está hablando? Del llamado ministerial. Pero nunca Pablo le dijo, no descuides el don de profecía que te fue dado, no descuides el don de porque eso es dado por el Espíritu Santo. 1 y 2. Es muy claro que Pablo está diciendo que lo que hizo el presbiterio en ese momento fue confirmar el llamado de Timoteo, pero ellos no lo llamaron. Fue Dios. Confirmar lo que Timoteo podía hacer, pero ellos no le dieron los dones. Fue Dios. Por lo menos es lo que yo encuentro en la Biblia. ¿Ok? Entonces, creo que debemos ser... Esto significa que no, los dones no son... Los dones espirituales no son denominacionales, ni son eclesiásticos, ni son de una iglesia, etc. Y mucho menos... Los dones espirituales son todos iguales. Es muy claro que nos dice que Dios reparte a todos
a otros, a uno, a otros, a otros, a otros, a otros. Es decir, es que aquí todos tienen este don. Pues entonces ahí ya no se cumple la palabra, ¿no? Si todos en la iglesia tienen ese don, entonces, ¿y los otros? ¿Y los otros dones? Puede ser entonces, y hablo de las iglesias con una posición continuista, puede ser entonces que Dios no me haya dado un don, como por ejemplo el don de lenguas. La respuesta es por supuesto. El que el Espíritu Santo, estoy hablando, insisto, en la posición continuista, no estoy diciendo que esta es la posición de nuestra iglesia, solamente estoy diciendo para aquellas iglesias que tienen una postura continuista es, ¿por qué crees tú que yo forzosamente tengo que hablar en lenguas? ¿Es posible que no me sea dado ese don? La respuesta es sí, es posible. Es que es una evidencia del Espíritu Santo, del bautismo en el Espíritu Santo, es una evidencia el hablar en lenguas. La respuesta es, ok, dime el pasaje. Dame el pasaje que dice que hablar en lenguas es evidencia del bautismo en el Espíritu Santo. No lo hay. Y yo sé que la mayoría se van a remitir al libro de Hechos. No, ¿cómo no? En Hechos. No. El libro de los Hechos menciona al menos dos situaciones en las que, de 2 a 3 situaciones en las que personas que recibieron el bautismo del Espíritu Santo hablaron lenguas. Pero también menciona personas que recibieron el bautismo del Espíritu Santo y no hablaron lenguas. Entonces tú no lo puedes establecer como una regla. Sucedió, por supuesto que sucedió, pero sucedió con un objetivo claro. Hechos capítulo 2. Dice la Biblia que el Espíritu Santo desciende, por supuesto que descendió, y empiezan a hablar en lenguas. Empezaron a hablar en lenguas, por supuesto. No lo puedes negar. Comenzaron a hablar en lenguas. Pero es muy clara la palabra que dice que cuando comenzaron a hablar en lenguas, otras personas les empezaron a escuchar y dijeron, oye, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando? Porque escuchamos que estos hombres hablan en lenguas y entendemos lo que están diciendo. ¿Y sabes qué están haciendo? Están glorificando a Dios. Y estas personas que escucharon fueron movidas a arrepentimiento. ¿Por qué? Porque hubo personas que se burlaron. Los que se burlaron dijeron, estos están borrachos. De los que se burlaron no se habla, pero de los que sí se habla fue aquellos que dijeron, oye, yo estoy entendiendo lo que están diciendo, porque están hablando en el idioma de donde yo nací, de los medos. Entonces están hablando un idioma que yo entiendo y están glorificando a Dios. ¿Qué está pasando? Y Pedro dice, estos no están borrachos, están llenos del Espíritu Santo. Y esto sucedió para que tú entiendas y empieza a predicar. Todo esto sucedió para que... Ok, ¿cuál fue el objetivo de las lenguas? La predicación del Evangelio, la glorificación del nombre de Cristo. No fueron lenguas nada más inventadas. Tenían un propósito. Voy a dar un comentario y espero no darme a entender adecuadamente, pero Dios no es ocioso. Dios no es ocioso. ¿Qué quiero decir cuando digo que Dios no es ocioso? Dios hace algo con un propósito. Dios permitió que en Hechos capítulo 2 la gente comenzara a hablar en lenguas con un propósito. Pasa el tiempo y después hay otro caso en el que la gente empieza a hablar en lenguas, pero es con un propósito. ¿Cuál es ese propósito? Que la gente viera una evidencia del Espíritu Santo. Esto es imposible. La única forma en la que esto se puede explicar es a través del Espíritu Santo. Y Pablo mismo lo dice. Pablo dice, hay un objetivo en el hablar en lenguas. ¿Cuál es el objetivo? Que los demás sean edificados. Que los demás escuchen y digan, wow, oye, espérate, yo estoy entendiendo lo que dice esa persona. Si en las lenguas
hay pura emoción, pero no hay edificación, entonces no está haciendo un uso bíblico del don de lenguas. Yo creo, es mi convicción personal, dije que no iba a poner la postura de la Iglesia Bíblica Torrefuerte porque eso se ve en el curso de membresía, pero si usted me pregunta, y estoy hablando en lenguas porque Pablo es el que más habla en lenguas en el capítulo 14, pero mi postura sería, yo no puedo decir si Dios usa o ya no usa los dones. Yo creo que es un error cuando nosotros queremos encajonar y decir Dios ya no hace esto o Dios ya no tendría por qué hacerlo. Dios es Dios, perdóname. Dios es Dios, Dios puede hacerlo. Dios al día de hoy puede abrir el mar rojo. Que no lo haga es otra razón, tiene otro, pero no es que no pueda o que como él dice es que ya no lo voy a hacer, ya nunca lo voy a mí no me consta, o sea, yo no. Dios es el mismo ayer, hoy y siempre. Dios puede hacer las cosas. Dios sigue siendo Dios, sigue siendo el mismo Dios que hizo estos milagros y que hace estas señales. O sea, yo no creo, yo creo que es un error tratar de encasillar a Dios en lo que Él puede o no puede hacer. Pero por otro lado, Dios lo puede hacer, Dios lo sigue haciendo. Sin embargo, también creo que Dios no se puede negar a sí mismo, no se puede contradecir, de tal manera que un don tiene que ser de acuerdo a lo que está establecido en la Biblia. Y yo creo, mi última posición es que hay muchas iglesias y muchas personas que utilizan muchos dones, como el de lenguas, como el de profecía, como el de sanidad, como el de milagros, de una manera que no es bíblica, que no está establecida en la Biblia. Y tienes que reconocer que muchas de estas iglesias simplemente utilizan los dones de una manera que no es la que la Biblia ha marcado, la que la Biblia ha enseñado. No lo es. Y ahí yo le doy valor a lo que el apóstol Pablo dice en el versículo 1, que no quiero, hermanos, que ignoren acerca de los dones. No, Pablo no dijo no quiero que ignoren los dones, o sea, no ignoren acerca de, o sea, no ignores de cómo funciona esto, porque de repente queremos forzar cosas pensando que los dones son directamente proporcionales a la espiritualidad de la persona. Y eso es un error, eso es una mentira, eso es una equivocación garrafal. Los dones no son, y repito, los dones no son directamente proporcionales a la espiritualidad de una persona. Y continúo. Pablo empieza a hablar acerca de la multiplicidad de los dones. Dice, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Y empieza a hablar así de los elementos del cuerpo. ¿Qué es lo que está diciendo Pablo? ¿Por qué le dedicó tanto? Le dedicó el versículo 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26. ¿Por qué hasta el 27? ¿Por qué le dedica tantos versículos al tema del cuerpo? Justo porque creo que estaba sucediendo lo que sucede actualmente. Pablo dice, a ver. Hay diversidad de dones. No te equivoques pensando que hay un solo don. O no te equivoques pensando que los dones son una categoría de cristianos. Y ese es otro error de muchas de estas iglesias. Que los dones se han convertido en una especie de categorización de cristianos. No, hombre, es que este hermano, o sea, habla lenguas, interpretación de lenguas, profecía, sanidad. No. Entonces, como tiene tantos dones, entonces él está en un nivel superior, tan superior que por eso le vamos a decir el apóstol.
No inventes. No. ¿En qué momento nosotros empezamos a jerarquizar el cristianismo pensando que los dones nos dan estatus? Pensando que los dones nos dan pedigrí. No inventes. No es así. Pablo está hablando claramente y dice, a ver, el cuerpo tiene muchos miembros y todos son necesarios y uno no es más que otro. Un don no es más que otro. Una cosa no es más que otra. Y Pablo dice en el versículo 27, vosotros sois del cuerpo de Cristo, miembros cada uno en particular. ¿Son todos apóstoles? ¿Son todos profetas? ¿Son todos maestros? ¿Hacen todos milagros? No, la respuesta es no. ¿Tienen todos el don de sanidad? No, o sea, son preguntas retóricas. Y luego Pablo dice, ¿hablan todos lenguas? La respuesta retórica es no. ¿Por qué nosotros hemos obligado en estas iglesias, repito, en estas iglesias, por qué se ha obligado a decir, es que una evidencia es que tienes que hablar en lenguas? Aquí yo veo claramente que Pablo dice, no, no es cierto, no es verdad. El don de lenguas no es evidencia del bautismo del Espíritu Santo. No lo es. Versículo 31. Procurad pues los dones mejores, mas yo os muestro un camino aún más excelente. Caray. Qué interesante. Pablo dice, mira, los dones es importante, y ya explicó todo el tema de los dones, pero Pablo dice, ahora, sí, procura los mejores dones, procura todos los dones, procura tener dones, así, pero te voy a enseñar algo mejor. Yo no lo estoy diciendo, aquí dice, más excelente. ¿Qué significa más excelente? Más elevado, si lo quieres poner así. Más excelente. Te voy a enseñar algo mejor. Si yo hablase lenguas humanas y angélicas, ¿eso qué es? El don de lenguas. Pablo está diciendo, si tú tienes dos, bueno, en la postura continuista, ¿ok? En la postura continuista. Si tú tienes don de lenguas, pero no tienes amor, eres un metal que hace ruido. ¿De qué te sirve jactarte como iglesia o como persona de que tienes un don de lenguas si no tienes amor? Sabes que eres ruido. Nada más eres ruido. Si tú dices que tienes profecía, que tú entiendes todos los misterios, toda la ciencia, don de ciencia, don de profecía, don de fe, tienes toda la fe, haces todo esto, pero no tienes amor, de nada sirve. ¿El amor qué es? ¿Es un don? La respuesta es no. ¿El amor qué es? Es un fruto. Y ahí te va. En estas iglesias, y no menciono las denominaciones, pero en estas iglesias se ha hecho tanto énfasis en los dones espirituales y los dones de hablar en lenguas y las profecías y el profeta fulano, y hasta dice, no, el profeta tal, no inventes. Se ha hecho tanto énfasis que hemos hecho del don la regla. ¿Qué don tienes? ¿Y cuáles son tus dones? ¿Y qué dones usas? ¿Y qué dones te ha dado Dios? ¿Y qué dones son estos? El don. Pero Pablo enseña, espérate, pero eso no es lo mejor. Eso no es lo más excelente. Eso no es un reflejo de que estás en el top. ¿Sabes cuál es el reflejo de que estás en el top de tu vida espiritual? No el don, el fruto. El fruto sí es continuista. El fruto sí debes tener todos. Debe estar integral. El fruto sí es requerido a todos los cristianos. Gran diferencia del don. No estoy hablando de jerarquías.
No estoy diciendo que un don es mejor que un fruto, no estoy diciendo eso, pero es muy claro cuando Pablo enseña acerca de los dones. En Gálatas Pablo habla, y los conocemos: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Sobre tales cosas no hay ley. Y esto tiene que ser aspirado por todo cristiano en todo momento, en toda su vida. Los dones no. Los dones, dice, Dios te va a dar don, pero te va a dar de acuerdo a lo que Él quiera. ¿Todos van a tener dones? No. Perdón, ¿todos van a tener todos los dones? No. Todos van a tener esta capacidad de hablar en lenguas, de orar, de profetizar. Y Pablo dice, no, si es que tu postura es una postura continuista. No. Pero los dones, sí. Perdón, pero los frutos, sí. Los frutos, sí. Y Pablo dice acá, mira, ¿de qué te sirve tener un don de lenguas, de interpretación de lenguas, si no tienes amor? ¿De qué te sirve profetizar y decirte que eres un profeta? Oiga, pastor, no, yo ya no soy pastor, yo soy profeta. ¿De qué te sirve si no tienes los frutos? Y Pablo dice, te pongo un solo ejemplo de un fruto: amor. ¿De qué te sirve decir que tú tienes dones y que tu iglesia tiene dones y tiene un manto profético si en tu iglesia no hay un amor sufrido, benigno, que no tiene envidia, que no es jactancioso, que no se envanece, que no hace nada indebido, que no busca lo suyo, que no se irrita, que no guarda rencor, que no se goza de la injusticia, sino se goza en la maldad, sino se goza en la verdad, que todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, que todo lo soporta? Y aquí Pablo dice, el amor nunca deja de ser. Las profecías se acabarán, cesarán las lenguas, cesará la ciencia. Pero los dones no, pero los frutos no. Los frutos no cesan, los frutos son permanentes. Puede haber dudas y posiciones respecto a los dones. Posición cesionista o cesacionista y posición continuista y todo lo que hay en medio. Hay posturas, pero respecto de los frutos no hay posturas. Posturas de los frutos solamente hay uno. Los frutos permanecen. Busca el fruto del Espíritu: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad. Y ahora sí, déjame decirte, la mayor evidencia de la vida espiritual de una persona no son los dones. La mayor evidencia de la vida espiritual de una persona son los frutos, no los dones. Y nos hemos equivocado tanto que hay personas que hasta cuando los presentan por sus dones, ¿no? Mira, te presento al apóstol o al pastor fulano. No, es que él tiene don de lenguas y de profecía impresionante. Ok. ¿Por qué no comenzamos a presentarnos por los frutos mejor? Te presento a fulano de tal. Es una persona tan amorosa, tan paciente, tan bondadosa. ¡Wow! Impresionante. ¿Será que porque el don es más llamativo? ¿Será porque el don te da más jerarquía? ¿O será porque el fruto compromete más? ¿El fruto es más evidenciable o más evidencia? No sé por qué, pero tenemos que reconocer. Y Pablo empieza a hablar acerca del amor. El amor nunca deja de ser. Dice, y empieza a hablar, ahora vemos por espejo oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. O sea, voy a entender todas las cosas. Está hablando de la glorificación. Y termina Pablo diciendo, ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. De estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. ¡Wow! ¡Qué impresionante! O sea, Pablo tiene que poner una explicación respecto de los dones, pero en su explicación Pablo dice, miren, entiéndanlo por favor. Los dones tienen que funcionar así, y pone reglas, bueno, no reglas, pone ciertas
cosas en orden respecto de los dones, enseña respecto de los dones. Es un error pensar que los dones, todos tienen todos los dones. Es un error pensar que hay una jerarquización de dones. Es un error pensar que tú tienes el don que tú quieres. Es un error pensar que una persona te puede decir qué don tienes o qué don te da. Eso no es bíblico. Pero sobre todo esto te voy a decir Pablo. ¿Qué caso tienes que tú te enfoques en los dones cuando no estás generando fruto? Porque la evidencia espiritual no está en el don, sino en el fruto. Creo que fíjate bien, hay muchas iglesias, y te repito, hay iglesias que su postura es cesacionista, hay iglesias que su postura es continuista, y eso en ocasiones divide. Bueno, ¿por qué no buscar, en lugar de aquello que nos divide, aquello que nos une? Creo que ninguna iglesia, ningún movimiento, ninguna denominación tiene dudas respecto de los frutos. Ninguna. Yo nunca he escuchado una iglesia que diga, es que el amor no es un fruto. La paciencia no es un fruto. No, creo que no hay discusión en eso. No hay discusión en los dones. Ok. Bueno, tanta discusión hay en los dones que nos ha llevado a negar los frutos. Yo no me llevo con los de la iglesia de aquí junto. Literal, con los de la iglesia de aquí junto. ¿Por qué? Porque ellos están mal en los dones, ellos están mal en lo que piensan, ellos están mal. ¿Te estás dando cuenta que una diferencia en la doctrina de los dones te está llevando a negar los frutos? Te estás llevando a negar el fruto del Espíritu. Y Pablo dice, espérate, procura los dones, pero busca lo mejor, busca lo excelente, el fruto espiritual. Qué impresionante, es una lección impresionante. Nos hemos enfocado tanto en Corintios 12 que hemos dejado Corintios 13. Hemos discutido por años por Corintios 12 que hemos ignorado Corintios 13 y no debemos ignorarlo. Qué impresionante es la enseñanza que Dios nos da a través de su palabra, a través de estos dos pasajes. Wow. Respecto a tu posición de los dones, bueno, no voy a entrar en detalle, pero lo que sí te diría es, ¿cómo estás respecto del amor? ¿Cómo estás en el fruto del Espíritu? ¿Qué tanto demuestras el amor, el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, la bondad, la mansedumbre, la fe, la templanza, el dominio propio? ¿Qué tanto lo estás demostrando y enseñando en ti? Medítalo, y primero Dios, la próxima semana estaremos juntos para hablar de 1 Corintios 14, y ya estamos a punto de terminar nuestro estudio de Corintios. Que Dios te bendiga y nos vemos en la próxima clase.